Sí, bueno, bienvenidos y buenas noches a todos, amigos y hermanos. Como siempre digo, es un gusto y es muy grato, la verdad, poder volver a vernos, que el Señor permita que hoy nos reunimos como iglesia, como jóvenes, para adorarle y compartirle su palabra. En este día vamos a estar hablando acerca de la Reforma Protestante, que se celebra cada año, 31 de octubre de cada año. Y antes de comenzar con el tema, primero vamos a ver un video que hemos preparado del Dr. R.C. Sproul y su ministerio Ligonier, para entender un poquito del contexto acerca de lo que pasaba en el tiempo de la Reforma. Hace 500 años, un monje alemán llamado Martín Lutero inició una protesta que resultó en un movimiento mundial. En ese entonces Europa vivía bajo la sombra de la Iglesia Católica Romana y era más un imperio que una iglesia. Coronaba y despojaba reyes y usaba su poder para mantener a las personas en la oscuridad de la superstición. Eso nos suena un tanto extraño, pero en cierto modo, los días de Lutero se parecían a los nuestros. Al igual que hoy, todos tenían una opinión acerca de la Biblia, a pesar de que nadie realmente la había leído. Como muchos de nosotros, ellos confiaban en líderes de opinión y en las tendencias de sus días, que les decían lo que estaba en la Biblia y si debían creerlo o no. Lutero era una de las pocas personas que leían la Biblia y lo que encontró fue explosivo. A pesar de que era un monje, Lutero odiaba al Dios de la Biblia, pero cuando la estudió, el mundo a su alrededor comenzó a tener sentido. Dios cobraba sentido. La importancia de Jesús se fue haciendo evidente. Descubrió la respuesta a su pregunta más profunda: ¿cómo puede vencerse la maldad? De forma más precisa, ¿cómo podía lidiar con su maldad, con su propio pecado? Lutero descubrió que no podía hacer nada para solucionar el problema por sí mismo. Tenía que confiar solamente en la obra completa de Jesús. Lutero había descubierto una verdad central. Esto cambió su vida y cambió al mundo. La Reforma Protestante tenía que ver con dos asuntos: establecer quién podía determinar lo que es verdad y reconciliar lo que somos con lo que Dios es. Reconocía que la palabra de Dios es la autoridad final en este mundo y que la vida perfecta y la muerte sacrificial de Cristo son la única respuesta al mal y el único fundamento sobre el cual los pecadores pueden estar delante de un Dios santo. La Reforma Protestante es una historia de transformación, una transformación del odio al amor, de la esclavitud a la libertad y de la fe ciega al descubrimiento glorioso de la verdad en Cristo Jesús. Ministerio Ligonier existe para cultivar esta transformación en una nueva generación. En tiempos donde pocos están leyendo la Biblia y la confusión reina en la iglesia, queremos ayudar a los cristianos a que conozcan en qué creen, por qué lo creen, cómo vivirlo y cómo compartirlo. Acompáñanos. Ha cambiado desde el siglo XVI, no hay duda al respecto. Y las diferencias que tuvimos en el siglo XVI han cambiado. Las diferencias ahora son mayores de lo que eran en el siglo XVI. Todos los decretos variados datan de la Reforma. La declaración de Fides de la infalibilidad del Papa data de la Reforma Protestante. Las cosas se están mejorando, están empeorando. Y en el reciente Catecismo Católico Romano de la década de los 90, todos los asuntos esenciales del debate del siglo XVI fueron reafirmados en ese catecismo, incluso el valor del mérito, el purgatorio, las indulgencias, justificación a través de los sacramentos. Entonces, cuando la gente dice que la reforma ha terminado, simplemente no saben lo que están hablando. Así de simple, no conocen la teología católica romana. Listo, muy bien. Bueno, sí, ahí Raquel les va a pasar un material acerca de las 5 solas. Ahí tienen una serie de versículos que también les dejo. Les pido que vayan ya buscando en sus Biblias y lo tengan allí listos para cuando vayamos a citar esos puntos podamos fundamentarlos con la palabra. Gracias. Bueno, pues antes de abordar el tema de la Reforma, antes de comprender cómo comenzó la Reforma Protestante, es importante para que podamos entender el peso que tiene en la historia, comprender que en los primeros siglos del cristianismo, los cristianos eran perseguidos por el gobierno romano. Y no fue sino hasta por el año 300
315 después de Cristo, cuando el emperador romano Constantino se convirtió al cristianismo. Con esa decisión, el cristianismo viene a ser la religión oficial y permitida por el Imperio Romano. Y de esa manera hubo una mezcla entre la iglesia visible de ese momento junto con el poder del gobierno romano. Con el pasar de los años se comenzó a enseñar o a hablar de la idea de que todas las iglesias debían unirse y formar una sola, no solamente espiritualmente, sino también visiblemente, y que se extendiera alrededor del mundo. Esa mezcla o esa unidad entre la Iglesia Católica y el gobierno romano, el Estado romano, llevó a que la Iglesia Católica fuera modificando o cambiando su doctrina y su estructura. Todo con el propósito de servir mejor a los intereses del gobierno romano. Quedó subordinada a los romanos. Y durante esa época, el oponerse a la Iglesia Católica Romana, el no estar de acuerdo con una de sus doctrinas, con una de sus enseñanzas, acarreaba serios castigos y podían resultar en última instancia en la excomunión de la persona, o sea, la persona era apartada de la iglesia, o peor aún, en la muerte. Y no estoy exagerando con ello, pueden verlo en la historia, y era algo terrible que estaba sucediendo. Pero como ellos tenían toda la autoridad y todo el poder del gobierno romano, se podían hacer cargo de todo eso. Muy bien, como muchos saben, la palabra católico simplemente significa universal. Como tienen allí en sus hojitas, en la parte de atrás, dice el credo apostólico. Y es importante citar esto y recordarlo, porque al igual que en el credo, como en muchos otros escritos del primer siglo del cristianismo, cuando se hacía referencia a la palabra católica, hay una frase donde dice la Santa Iglesia Católica, realmente se refería a la Iglesia universal, o el cuerpo de Cristo, que está conformado por todos los creyentes a lo largo de la historia, nacidos de nuevo, que han creído y confesado al Señor Jesucristo de cada lengua, tribu y nación, como dice la Escritura. Sin embargo, como nosotros vemos que hay palabras que van cambiando su significado o su sentido a lo largo del tiempo, bueno, lo mismo pasó con la palabra católica. Comenzó a cobrar otro sentido, otra forma. Y sobre esa confusión o sobre ese malentendido por parte de la Iglesia Católica Romana fue que se formó esa religión, por así decirlo. Y para ese momento ellos decían ser la máxima autoridad o la única autoridad por sobre todas las demás iglesias. Y decían que fuera de ella no había salvación alguna. Porque los católicos, uno de los puntos principales de ellos es que ellos afirman que existe una sucesión apostólica. O sea, ellos afirman y apelan a que hay una ascendencia de papas católicos a través del tiempo, donde dicen que el primer vicario, el primer papa o el primer representante de Cristo en la tierra fue el apóstol Pedro. Y para ellos la palabra del papa es palabra santa. Lo que dice el papa es infalible y es autoritativo. Y la verdad es que ellos no abrazan el principio de sola escritura. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, como ya vimos en el video, había un periodo, un tiempo de oscurantismo en Europa y en el mundo, donde ya no se enseñaban las escrituras. Y después de muchos años, el 31 de octubre de 1517, un monje alemán llamado Martín Lutero, que además era profesor y enseñaba y daba cátedra en la Universidad de Wittenberg, Alemania, él al conocer las verdades de las escrituras quedó horrorizado ante las prácticas que tenía la Iglesia Católica, como era el purgatorio, como era la venta de indulgencias, donde se decía, cuando usted ponga una moneda aquí, sus pecados serán perdonados, y de un familiar suyo, y cantidad de cosas que eran fuera de la Biblia. Y él quedó horrorizado y tuvo una transformación, como mostró el video, que cambió su vida, su corazón y su entendimiento para siempre. Entonces él comenzó a protestar y a poner en evidencia las falsas enseñanzas de la Iglesia Católica. Y todo esto llegó a su punto determinante, o al punto clave, cuando él clavó sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg, Alemania, para ser debatidas. O sea que Lutero no lo hizo para dividir la Iglesia. Y esto es importante aclararlo, porque la Iglesia Católica Romana dicen que él era un hereje, que lo hizo para dividir la Iglesia, pero no. Él mismo afirmó en sus escritos
que su motivo para publicar su tesis fue por amor a la verdad y para que saliera a la luz. Y después de buscar la verdad por medio de las Escrituras, él estaba convencido de una sola cosa: que la Iglesia Católica Romana de su época se había apartado del camino, se había desviado del camino. Entonces él proclama las tesis que fueron escuchadas alrededor de Europa y del mundo, y así él desafió a toda la autoridad papal y comenzó lo que conocemos como la Reforma Protestante. Entonces, ¿qué hizo la Iglesia Católica Romana al ver todo esto? ¿Ellos aceptaron las tesis? No. Se negaron rotundamente a responder el llamado de Lutero a reformarse, a volver a la sana doctrina y a las prácticas bíblicas. Entonces surgieron varias divisiones, surgieron varias tradiciones en ese tiempo. Sin embargo, Dios llamó a hombres piadosos en diferentes partes del mundo para volver a las Escrituras, con ese solo propósito, para que pudieran ser leídas y enseñadas a todo el mundo, no solamente al clero o a la autoridad de la Iglesia Católica Romana, sino a todas las personas y en todos los idiomas. De manera que podemos ver que la Reforma es una obra de Dios, que los reformadores lo hicieron no, como dicen algunos, porque querían ver al mundo arder, no, sino que hombres como Lutero, como Zwinglio, como Juan Calvino y John Knox solo querían volver a las Escrituras, a las sendas antiguas, como dice el versículo, creo que está allí, lo voy a mostrar, el versículo en Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Lo tengo acá, dice: así dijo Jehová, o así dijo el Señor, paraos en los caminos y preguntad, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál será el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para sus almas. O sea, vemos acá que Dios le da el privilegio al pueblo de Judá para escoger de nuevo. O sea, ellos habían sido rebeldes y habían sido un pueblo desobediente, y Dios no estaba obligado a darles otra oportunidad. Sin embargo, en su gracia y en su misericordia lo hace. Y han pasado muchos años de esto, y han pasado muchos años, más de 500 años después de la Reforma Protestante. Pero ¿saben algo, mis hermanos? Es triste ver cómo en la actualidad hay un abandono de la teología de la Reforma en muchas iglesias que dicen ser protestantes. La teología de la Reforma era una teología centrada en Dios y basada en la palabra de Dios, donde la meta del creyente era vivir para la gloria de Dios en todas las áreas de su vida, era negarse a sí mismo y cargar con la cruz. Pero hoy día tenemos una teología antropocéntrica, o sea, centrada en el hombre, en los propósitos del hombre, donde se nos dice que Dios desea y busca que seamos felices en todo momento, donde se nos dice que todo lo que nos cause sufrimiento, angustia o dificultad no es bueno para nosotros y que por lo tanto debemos desecharlo, donde se nos dice que sigan los deseos de tu corazón. Y mucha de esa teología moderna que hemos visto ha sido abrazada por muchas iglesias que también enseñan que una persona puede ser salva sin dar frutos dignos de arrepentimiento, donde enseñan que la ley de Dios, la ley moral de Dios no tiene nada que ver con el Evangelio de la gracia. Pero esa no es la senda antigua que se nos muestra acá. Tampoco esas fueron las palabras de Jesús, eso no fue lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Más bien es querer vender el cielo sin la cruz, es querer comprar la rosa sin la espina. Pero Dios nos ha hecho seres moralmente responsables de nuestras decisiones. Por lo que así como al pueblo de Judá, Él nos llama a nosotros a escoger el buen camino y al mismo tiempo nos dirige a la dirección correcta. Ahora, para dar respuesta a las preguntas o las doctrinas que se formulaban en ese entonces con respecto a la Iglesia Católica Romana, los reformadores establecieron lo que sería conocido como las 5 solas de la Reforma. Es importante mencionar que la palabra sola es tomada del latín solamente. Y quería aclarar eso, mi hermano, porque lo puedes decir en español, en inglés o en cualquier idioma. No es que tiene que ser en latín o creer que somos más espirituales por decir sola gratia, sola escritura, no. Y esos 5 puntos o esas 5 doctrinas bíblicas fueron el corazón y la esencia de la Reforma. Y por defender estas verdades, Martín Lutero y los reformadores estaban dispuestos hasta morir antes que retractarse. Y ellos resistían todas las demandas puestas por la Iglesia Católica Romana. Y precisamente luego que la Iglesia Católica Romana se niega a reformarse por la tesis que habían salido de Martín Lutero,
él es citado a comparecer ante lo que se llamó la Dieta de Worms, o el Concilio de Worms en Alemania, frente al papado y a las autoridades de la Iglesia Católica Romana. Entonces Lutero hace una declaración de fe con su corazón que enardecía y una profunda convicción. Él exclama estas palabras: a menos de que no esté convencido mediante el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, ya que no confío en el Papa ni en el Concilio, debido a que ellos se han errado continuamente y se han contradicho, me mantengo firme en las Escrituras a las que he adoptado como mi guía. Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios, y no puedo ni quiero revocar nada, reconociendo que no es seguro o correcto actuar en contra de la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. ¡Pum! Ahí explotó la reforma. A partir de allí, como dice el dicho, el resto es historia. Y la verdad es que Dios siempre ha traído la luz en tiempos de oscurantismo. La verdad es que Dios siempre ha tenido que intervenir en la historia, y es impresionante cómo Dios obró en la vida de Lutero y a la de muchos otros hombres que también pueden ser reconocidos como héroes de la fe, y debemos dar gracias a Dios por ello. Entonces, volviendo a las 5 solas, estas son 5 cosmovisiones bíblicas que resumen la doctrina de la salvación y lo que fue el movimiento de la Reforma Protestante. Vamos a ver una por una, porque capaz usted dice, bueno, pero ¿eso qué tiene que ver conmigo? Que eso sucedió hace muchos años. Vamos a ver. Y le voy a pedir a cada uno que tenga los versículos que les facilitó Lais para que podamos fundamentar esto. Bueno, en primer lugar tenemos la sola Escritura. O en español, solamente la Escritura, solamente la palabra de Dios. Porque es nuestra regla de fe y de práctica. Porque solamente la Biblia tiene la autoridad para atar la conciencia de los creyentes. Al igual que los reformadores, nosotros también podemos reconocer que hay otras autoridades, como las autoridades de la Iglesia, los magistrados civiles, los credos de la Iglesia, como ese credo apostólico que ahí tienen, o las confesiones de fe. Son autoridades secundarias, pero esas autoridades están sujetas o están subordinadas y derivadas a la autoridad final de Dios, porque son susceptibles al error, o sea, pueden contener error, no son verdades absolutas. Por lo tanto, ese derecho solamente está reservado para la palabra de Dios, por lo menos doctrinalmente hablando. Todo lo que Dios quiso revelar acerca del cielo está en su palabra. Todo lo que Dios quiso revelar acerca del infierno está en su palabra, y de otros temas. Porque si yo acepto cada año toda revelación extrabíblica que sale un profeta o dicha persona da diciendo así dice el Señor, entonces yo voy a tener que reescribir la Biblia otra vez, y después que salga otro volver a reescribir, y uno va a contradecir al otro y va a ser una interpretación alegórica. Entonces, vamos a leer qué dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 a 21, que lo tengo. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron por parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Muy bien, allí vemos entonces 3 cosas. Las Escrituras no son de interpretación privada o de interpretación personal. Provienen de una revelación divina, el Espíritu Santo, y fueron inspiradas por el Espíritu Santo. O sea, que el Espíritu Santo sopló, inspiró a estos hombres, iluminando la mente de los cristianos para encontrar en la palabra misma el significado de aquello que Dios quiso comunicar a la audiencia original. O sea, ahí sale el principio de que la Biblia se interpreta así sola. Otro versículo para reforzar esto lo tenemos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Bienvenido. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Amén. Ahí dice toda la Escritura, todo el consejo de Dios es útil y necesario para enseñar, redarguir, corregir e instruir al hombre para que sea enteramente preparado para toda buena obra, para que sea perfecto o maduro. Muy bien. En segundo lugar tenemos solus Christus, o solo en Cristo. Y es que la salvación solo se encuentra en la persona de Cristo. No hay otro mediador entre nosotros y Dios Padre
por el cual podamos venir a Él. Solo Cristo al morir en la cruz satisface la ira de Dios y nos otorga su amor. Y esa verdad, mis hermanos, tiene implicaciones para nosotros en la vida diaria, porque nosotros podemos enfrentar la vida y tener esa esperanza segura en Jesús, incluso en los momentos más difíciles. Lo leemos en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Muy bien, Rodrigo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Sí. Y Hechos 4:12 también. ¿Lo tienes? Bueno, leo yo. Dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ese es Hechos capítulo 4, versículo 12. O sea, solo en Cristo, el nombre sobre todo nombre. En tercer lugar tenemos sola gratia, o solo por la gracia. Y es que la fe es un don o un regalo de Dios que nosotros venimos a recibir por gracia. No es porque seamos más capaces o porque seamos más inteligentes o mejores que otros. Tampoco es por nuestros esfuerzos o por nuestras buenas obras, sino por la gracia y la elección que Dios ha hecho, que nos llama y nos hace renacer por el Espíritu Santo que Él nos dio sin merecerlo. O sea, que el mensaje de sola gratia se resume en que merecemos la condenación, pero en que recibimos la salvación de Dios. Y para fundamentar esto lo vemos en Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9. ¿Quién lo tiene? A ver. Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muy bien, ahí vemos que la base es por gracia, en medio de la fe, y que no procede de nosotros, sino que es don de Dios, para que nadie se gloríe o se jacte en su presencia. También hay un pasaje en el libro de Tito, capítulo 3, versículo del 5 al 7. Dice, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos en una esperanza de la vida eterna. Cada día necesitamos más de su gracia, mis hermanos. En cuarto lugar tenemos sola fide. Como dice la palabra, el justo solo por la fe vivirá. De manera que excluye toda posibilidad de que por nuestras obras podamos justificarnos o ser justos delante de la demanda de Dios. Porque esa justicia perfecta viene a nosotros solamente por la obra de Cristo. Y viene de la misericordia de Dios. O sea, la fe, como ya leímos anteriormente, no es algo que podemos producir nosotros, no es algo que procede de nosotros mismos. No somos los autores o los propietarios de esta fe. Lo que dice la Biblia, que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, lo más importante no es la fe en sí misma, no debemos poner la fe en sí misma, sino el objeto de la fe o el objetivo de la fe. Por eso dice, en Cristo. Y esta fe no puede estar desconectada de la palabra de Dios. Dice en el libro de Romanos que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, que nosotros podemos decir, tener una esperanza. Bueno, yo espero que tal cosa suceda, yo espero que mi equipo, o tengo fe que mi equipo favorito gane. ¿Será bíblico esto? ¿Será correcto? Sí. Tengo fe de que mi equipo favorito gane el partido. Es una esperanza. Yo espero que eso suceda, yo espero que mi familia sane, yo espero que mi país cambie, pero otro tiempo. Pero la fe bíblica, la fe está íntimamente relacionada a la palabra de Dios porque es segura, porque es lo que Dios ha dicho y revelado. Entonces, me pareció interesante en este punto citar o resaltar un comentario de Martín Lutero en referencia a la justificación por la fe, doctrina que se había perdido en los tiempos de la Reforma. Y él dijo estas palabras: he desistido a la idea de que hay calidad alguna en mi corazón. Yo simplemente me aferro a Cristo y digo, Él es mi justicia.
Señor Jesús, tú eres mi justicia, así como yo soy tu pecado. Has tomado sobre ti todo lo que soy y me has dado y cubierto con todo lo que tú eres. Tomaste sobre ti lo que tú no eres y me diste lo que yo no soy. Y es ese glorioso intercambio que el Señor efectuó en la cruz del Calvario. Lo leemos también en Romanos capítulo 5, versículo 1. ¿Alguno lo puede citar? Sí, por favor. En consecuencia, ya hemos sido justificados mediante la fe. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, así como en la vida de Lutero, que él estaba como atormentado, horrorizado, al conocer estas verdades, en su corazón no tenía paz. Pero él comprendió la paz que Dios le daba al ser justificado por la fe, al entender esta doctrina. Por lo que podemos decir que esta doctrina está en el corazón del Evangelio. Y la persona es transformada cuando entiende que ha sido justificado por la fe. Porque ya no es por obra, ya no tienes que hacer tantas obras y si al final de tus días haces una obra mala y mueres, entonces ya eres condenado. No. Nosotros estamos seguros de que por la fe nosotros fuimos justificados, o sea, fuimos libres, como hablé la semana pasada, de la culpabilidad del pecado. Somos justificados en el presente del poder del pecado, más allá de que tengamos que vivir en una lucha constante contra el pecado, pero también a futuro seremos justificados de la presencia del pecado, porque dice que en el libro de Apocalipsis que allá no habrá pecado, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá enfermedades, no habrá pestilencias, moraremos en la presencia del Señor, vendrá lo que se llama la glorificación, o sea, tiempo pasado, justificación, tiempo presente, santificación y tiempo futuro, glorificación. Todo eso dentro de la justificación por la fe. También en Gálatas 3:11 dice: Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. Amén. O sea, que ¿qué sucederá si yo cumplo 9 mandamientos, los 10 mandamientos que todos conocemos? Cumplo 9 mandamientos, pero transgredí un solo mandamiento. De acuerdo a la ley moral de Dios, que es perfecta, Dios demanda perfección en su ley. Eso me hace transgresor de toda la ley. Por lo tanto, de allí no viene mi justificación. De allí no viene mi seguridad. Mi seguridad se basa en que Jesucristo vivió una vida perfecta y cumplió toda la ley moral de Dios. Y al yo depositar mi fe en Él, en ese cordero que fue inmolado en la cruz, vengo a ser justificado. Tal vez suene un poco repetitivo con esto, pero es que quiero que entiendan porque es una de las doctrinas más esenciales de la fe cristiana. Es un tesoro en esta verdad, en la palabra. Finalmente, soli Deo gloria, o a Dios sea la gloria, o solamente para la gloria de Dios. Y es que el propósito central y el significado de toda la historia y de toda nuestra vida es glorificar a Dios. Es la gloria de Dios, es vivir centrados en Él, es anunciar sus virtudes y participar de su gracia. Porque los ídolos que podemos tener en nuestro corazón nunca nos satisfacen, ni pueden llenar nuestro corazón, porque solamente para Él fuimos creados y Él nos da ese gozo y esa paz y esa esperanza en la vida. Dice en Efesios 1:6, que nos puede citar: para la alabanza de la gloria de su gracia, por lo cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Y Isaías 43:7 también. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. O sea, nos formó y nos hizo para su gloria. Romanos 11:36, Pablo concluye con esto, dice: porque de Él, por Él y para Él sean todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Entonces, en conclusión, a manera de conclusión, podemos ver que las 5 solas de la Reforma sí tienen implicaciones para nuestra vida diaria. No es algo obsoleto, algo que ha quedado en el tiempo atrás y que ya no tiene ninguna relevancia para hoy día, no. Sí, son pilares, son fundamentos de la fe en lo que podemos sostenernos y resumir lo que es la doctrina de la salvación. Y en breves palabras podemos ver que la Reforma trajo un redescubrimiento de la vida y la luz que se halla solamente en Cristo. La Reforma recuperó el verdadero evangelio de la gracia de Dios después de siglos de oscurantismo en Europa y en el mundo. Y más allá de las 5 solas, el movimiento de la Reforma también transformó la cultura en ese tiempo. Decía el pastor Steve Lawson, uno de sus comentarios:
Dice, que amanezca un nuevo día de expositores bíblicos que retornen a las sendas antiguas, a esas maneras confiables de la predicación bíblica como sucedió en los días de la Reforma. Que así sea de nuevo. Post tinieblas luz, que significa después de las tinieblas, la luz. Entonces, vamos a orar y vamos a agradecer al Señor por estas riquezas teológicas que nos ha dejado en su palabra, porque el propósito de todo esto, mis hermanos, no es venerar a Lutero o a hombres, sino volver a las Escrituras. Con solamente ese propósito era lo que ellos querían dejarnos a este tiempo, y debemos estar agradecidos de que ellos también combatieron por la fe y son reconocidos como héroes de la fe. Amén. Padre Dios, te damos gracias, Señor, porque tú has obrado siempre en la historia y hasta nuestros días, Señor. Gracias porque aún sigues escribiendo toda esa historia, todos los hechos, por la obra y la gracia de tu Espíritu en medio nuestro, Señor. Te damos gracias porque podemos venir ante tu grandeza a confesar que no hay nadie como tú, que nos libre, que nos salve, no hay nadie como tú, soberano y Señor de toda la creación. Nos asombramos al ver toda tu grandeza, Señor, y cómo cada día florece, cómo cada día renuevas tu misericordia, y si nosotros hoy podemos estar de pie, es por tu misericordia, Señor, por tu bondad y por la justicia que nos ha dado en Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor, porque hemos sido edificados, hemos conocido un poco de que tenemos una fe histórica, Señor, de que tenemos un valor que solamente podemos hallar en ti, Señor. Sé tú glorificado por tu palabra siempre, y sé tú nuestra única esperanza, Señor Jesús. Sosténnos y seremos salvos, como dice tu palabra, Señor. Para tus méritos y para la gloria de tu nombre, oramos. Amén. Raquel, vamos a dar unos anuncios. Bueno, qué gran enseñanza, la verdad que o sea, yo no sé mucho de chicos sola, pero me quedó muy bien. A ver, ¿qué significa chicos sola? ¿Alguien sabe qué significa sola? Solamente, muy bien. ¿Y cuántas solas son? Vale, 5. ¿Cuáles son? Muy bien, por ahí escucho, vamos. Muy bien, gracias por el mensaje.